Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la cultura de Egipto. Vamos a hablar sobre Egipto. Allí en la imagen podemos observar la Esfinge, que es el protector de las famosas pirámides de Gizeh, las pirámides de nombre Keops, Kefre y Miserino, ¿no? Es parte acerca de estas grandes civilizaciones como Egipto que se desarrolló en el continente africano. Muy bien, vamos a hablar acerca de Egipto. ¿Qué es lo que podemos recordar sobre Egipto? La palabra Egipto significa tierra de frontera, ¿ya? O también quiere decir la zona de las dos tierras o los dos mundos, ¿no? Ya que Egipto tenía dos regiones, una zona llamada el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Muy bien, ahora sobre Egipto vamos a conocer otro aspecto importante. Vamos a hablar acerca de la ubicación. ¿Dónde se ubicó Egipto? Bueno, esta cultura egipcia, donde se ve aquí una imagen de un personaje con una escritura llamada jeroglífica, se ubica en el continente africano. Según la imagen, se ubica en África del Norte. En la región África norteña, a orillas de un río muy importante que está aquí, llamado el río Nilo, se ubicó la cultura de Egipto. Y Egipto hemos dicho que tiene dos regiones, divididos. Acá vemos justamente una división de Egipto a orillas del río Nilo, y las dos regiones son el Alto Egipto y la otra región es el Bajo Egipto. Entonces tenemos el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Son las dos regiones. Ahora, en cada región tenemos otras ubicaciones o características. Los límites de Egipto. Muy bien, Egipto tiene como límites, por ejemplo, por el norte, con el llamado Mar Mediterráneo que observamos aquí. Por el norte limita con el Mar Mediterráneo. Ahora, en el caso de Egipto, por la zona del sur está limitando por el famoso desierto de Nubia. Por el este está limitando con Arabia y el Mar Rojo. Aquí está, el este es Arabia, el Mar Rojo, ¿ya? Y por la zona del oeste, por el famoso desierto de Libia, en la región del oeste. Es decir, Egipto está a orillas del río Nilo y todo el contorno al río Nilo va a ser la zona más fértil donde va a poder surgir una civilización importante. Ahora, Egipto tiene lugares sagrados interesantes, como por ejemplo Memphis. ¿Qué cosa es Memphis? Es una capital. Fue una de las capitales que tuvo Egipto en la zona del Bajo Egipto, al igual que Tebas. Tebas fue otra ciudad capital en la zona del Alto Egipto. Egipto tuvo muchas capitales. Memphis fue una, Tebas fue otra capital. Muy bien. Ahora, en la región de Gizeh tenemos aquí la evidencia de las pirámides. Las famosas pirámides de Egipto, las más grandes conocidas como Keops, Kefre y Miserino, se encuentran en la región de Gizeh, que pertenecen al Bajo Egipto. De igual forma tenemos templos sagrados de Egipto, como los templos de Karnak en el Alto Egipto, así como también tenemos, por ejemplo, en el caso de la historia de Egipto, el templo de Abu Simbel, que se encuentra también aquí al inferior, en la zona del Alto Egipto. Es el famoso templo de Abu Simbel, ordenado a construir por el faraón Ramsés. Muy bien, entonces ya tenemos aquí lo que tiene que ver con la ubicación. Y ahora vamos a explicar aquí un resumen. Vemos justamente el río Nilo en la actualidad. Recordemos que a orillas del río Nilo pudo surgir la civilización de Egipto. Por eso el historiador griego Heródoto mencionó lo siguiente: el río Nilo es el Don de Egipto. Gracias a este río pudo surgir en una zona difícil de vivir, que es África seca y desértica, una gran civilización, la civilización de Egipto. Muy bien, entonces ya hemos hablado acerca de la ubicación. Ahora vamos a explicar algo que tiene que ver con la economía. ¿Cómo fue el ingreso económico de Egipto? Aquí vemos una imagen que refleja a esclavos jalando bloques inmensos de piedra, posiblemente para hacer las pirámides. El esclavo se desarrolló como una forma de trabajo importante. Egipto tenía el esclavismo masificado, que consistía en que el Estado es el único dueño y propietario de los esclavos. Recordar que para que tú te conviertas en esclavo era por medio de las guerras, por medio de las deudas y también por un sistema de herencia de esclavitud. Ahora, vemos aquí otra actividad importante en la economía de Egipto. Aquí tenemos, por ejemplo, el río Nilo. El río Nilo tiene un caudal bastante alto, a veces incluso inunda las casas que están cerca al río Nilo, ¿ya? En el mes de octubre aumenta bastante el caudal del río Nilo, pero esto cambia para el mes de mayo. En los meses de mayo, o sea, casi un año después, o casi 6 meses después, vamos a ver que el caudal del río Nilo ha disminuido.
y al bajar el caudal del río Nilo, vamos a ver que deja un espacio de lodo, aquí conocido como el limo. El limo es una especie de lodo o barro que va a permitir que la tierra sea más fértil. El limo fue el elemento fundamental para que los egipcios puedan desarrollar de mejor manera la agricultura. Por eso, una de las actividades importantes en Egipto es la actividad agrícola, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo aquí justamente la actividad agricultura. Ellos cultivaban lo que es la cebada, el trigo, la avena, la caña, y todo estaba a cargo de la masa campesina. En Egipto a los campesinos les decían los felá. Luego también tenemos el aspecto de la ganadería. En Egipto, en la ganadería teníamos el uso del arado, gracias a la fuerza del asno, la vaca. También criaban ovejas, caballos, cerdos y cabras. El buey es un animal muy importante para Egipto, uno de los animales sagrados en la época más antigua, el famoso buey, al cual le hacían ritos ceremoniales. De igual forma, en Egipto es importante la artesanía. Vemos ahí tejidos hechos en base a lino por la característica del fuerte calor que se daba en África, ¿no? Este tejido en base a lino era utilizado por la élite gobernante, por el faraón y por sus administradores de Egipto antiguo. Muy bien, también tenemos aquí otra característica, que es el comercio. Los egipcios impulsaron un comercio en todo el contorno del río Nilo, a orillas o en el contorno del río Nilo, impulsaron esta actividad comercial. Intercambiaban artesanía, intercambiaban productos agrícolas, incluso intercambiaban esclavos. A los esclavos se les denominaba en Egipto antiguo shutiu. Shutiu son los esclavos de Egipto antiguo. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que ver con el aspecto de la economía. Ahora vamos a explicar, en el caso de la historia de Egipto, vamos a hablar sobre la sociedad. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad egipcia? En la sociedad egipcia vamos a ver aquí una pirámide de clases sociales y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en la cúspide se encontraba el faraón, el señor de todos los reinos, el señor de los dos mundos, el hijo de Ra, el faraón, ¿no? Él era un omnipotente, un dios viviente en la tierra, ya es el faraón. Debajo del faraón teníamos a una élite sacerdotal. Entre los sacerdotes más famosos que tuvo Egipto, tenemos a un sacerdote llamado Imhotep, que no solo fue sacerdote, sino también arquitecto. Los sacerdotes asesoraban en muchas ocasiones a los grandes faraones. Luego tenemos a los escribas. Los escribas eran parte de los funcionarios públicos, eran los administradores, registraban las cuentas y los ingresos o tesoros del reino de Egipto, los famosos escribas o funcionarios. Luego tenemos a los guerreros, a los militares, los guerreros que se encargaban de hacer los conflictos por ganar más tierras para aumentar el poder económico del faraón y de la cultura egipcia, ¿no? Los llamados guerreros. Luego tenemos abajo al pueblo, donde está el felá. Recordemos que el felá son estos agricultores campesinos que están trabajando en las tierras de Egipto, el famoso campesino o felá. Finalmente tenemos a los llamados esclavos. Recordar que los esclavos de Egipto fueron la principal mano de obra. Recordar también que el Estado egipcio fue el único propietario de los esclavos. Por eso a esto se le llamó esclavismo masificado o esclavismo estatal. Forma de volverte esclavo por guerras, por deudas y también por sistema de herencia, ¿no? Muy bien, aquí tenemos nuevamente en esta parte los niveles de la sociedad egipcia, donde siempre en la cima de todos, en la cúspide de la pirámide social, está el faraón. Y en la parte más baja, en la base, después del pueblo, tenemos a la masa de esclavos, que no tenían derecho a nada. Muy bien, esto es en el caso de la sociedad de Egipto. Ahora vamos a hablar otro aspecto de Egipto y vamos a explicar algo que tiene que ver con la política. ¿Cómo se desarrollaba el gobierno? ¿Cómo se desarrollaba el control político? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen que refleja cómo se desarrollaba la entrega de tributos hacia el Estado. Aquí tenemos al faraón, aquí tenemos en esta parte a un tributante. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Primero vemos el tributo. El punto A es el tributo que acerca a un posible felá o campesino a darle al faraón.
El punto B vemos a los escribas. Los escribas están registrando la entrega de un tributo al faraón. Recordar que los escribas son como los secretarios del faraón, ¿no? Luego tenemos también, aparte de esto, en el punto C, al visir. El que está aquí, este personaje, es el famoso visir, ¿no? Vamos a utilizar aquí la regla para que se observe mejor. Aquí tenemos al visir. Este visir sería como el primer ministro o asesor, en este caso, del llamado faraón. Registra todos los ingresos o tributos que le van a dar al faraón, ¿no? Muy bien, luego del visir tenemos otro acontecimiento, que es en este caso el faraón. Acá en el punto D está el faraón. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Primero, viene una persona tributante, entrega el tributo, los escribas registran los tributos que se va a entregar, el visir o primer ministro da el anuncio de que se le va a entregar un tributo al faraón y el faraón finalmente recibe estas ofrendas o tributos, ya que es considerado un dios en persona, ¿no? Es la imagen del llamado faraón. Muy bien. Entonces, en cuestión de la política, y ahora vamos a explicar otro aspecto en el caso de Egipto que tiene que ver con, digámoslo así, en las etapas. ¿Cuáles son las etapas o las fases que tuvo Egipto en toda su historia? Vamos a conocer las etapas o las fases. Por ejemplo, la primera etapa de Egipto se conoce como el periodo predinástico, es la etapa inicial, ¿no? En el periodo predinástico aún no existen grandes ciudades importantes. Luego se viene el siguiente periodo llamado el periodo tinita. Luego se viene otro periodo de Egipto llamado el Imperio Antiguo. Luego viene el periodo del Imperio Medio. Luego, el Imperio Nuevo. Luego viene el Imperio Saíta, ¿no? Son distintas etapas de toda la historia de Egipto. Vamos a repetir: el periodo predinástico, el periodo tinita, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y el periodo Saíta, ¿no? Entonces son las etapas. La historia de Egipto se inicia en el año 3200 antes de Cristo. Luego pasa el Imperio Antiguo en el 2750 antes de Cristo. Luego el Imperio Nuevo, 1800 a.C., el Imperio Nuevo, 661 a.C., y el periodo saíta hasta el 31 a.C. El año 31 a.C. termina la historia independiente de Egipto, ya que Egipto en ese año 31, antes que naciera Jesús, pasa a ser una colonia directa de Roma. Roma finalmente va a someter de manera total y absoluta a Egipto en el año 31 antes de Cristo con el emperador Octavio o Augusto. Muy bien, ahora lo que vamos a explicar es, vamos a detallar qué acontecimientos se dieron en cada etapa o en qué fase. Por ejemplo, en el periodo tinita, vamos a ver que Egipto va a tener una capital o centro administrativo que es la llamada ciudad de Tinis. Tinis va a ser una de las primeras capitales de Egipto. Es por eso que este periodo, en honor a su capital, se le va a conocer con el nombre del periodo tinita, en honor a la capital Tinis. En este periodo destaca un rey, uno de los primeros reyes, que va a unificar toda la región. Es el rey llamado Menes o Narmer, conocido como el rey escorpión. Lo que hace él es unificar todas las tribus de Egipto, logrando un control fuerte en la región. De igual forma, en el periodo tinita, yo había mencionado que la época en la cual se está empezando, en este caso, a rendir culto al buey, ¿no? Conocido como el dios Apis, así le llamaban al buey de aquel entonces. Muy bien, también tenemos aquí, en cuanto a la arquitectura, en el periodo tinita, están haciendo construcciones llamadas las mastabas. Las mastabas eran como unas pirámides truncas que servían para depositar tesoros de los gobernantes. Fue en el periodo tinita donde Egipto, que tiene dos zonas, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, se va a unir gracias al señor llamado Menes o Narmer. Se hace la unificación de Egipto. Vamos a ver cómo se hizo esto. Por ejemplo, la región del Alto Egipto tenía un rey, un gobernante, que se caracterizaba por utilizar una corona de color blanco. El Bajo Egipto tenía otro rey, que se caracterizaba por tener una corona de color roja. Cuando se une todo Egipto bajo una sola capital, las coronas también se van a unir y va a surgir la unificación representada de esta manera. Las dos coronas unidas es un ejemplo de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Luego tenemos
el llamado periodo antiguo. En el periodo antiguo, la capital nueva ya no va a ser Tinis. Ahora la capital de Egipto va a ser la ciudad de Memphis. En este periodo vamos a ver que destaca uno de los faraones importantes llamado Pepi II, porque va a empezar a controlar nuevamente toda la región. Aquí en el Imperio Antiguo se desarrollan las construcciones de las grandes pirámides de Gizeh, Keops, Kefre y Miserino. Y esta época también llega a su final por la llamada invasión de los nomarcas. ¿Quiénes son los nomarcas? Eran jefes regionales que controlaban partes del río Nilo y buscaron su independencia. No querían ser controlados por la capital Memphis. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de las pirámides de Egipto. Recordar que estas pirámides se construyeron durante el Imperio Antiguo. Luego vamos a ver que en este caso Egipto estaba dividido, fragmentado, y en eso vamos a ver que alguien va a recuperar el control, y es justamente la ciudad de Tebas. Tebas va a ser una ciudad que recupere el control del dominio en Egipto. Tebas será ahora la nueva capital. En este caso se va a rendir culto a un dios importante que es el dios Amón. Y va a haber un culto y una fusión de dioses. Hay dos dioses importantes en Egipto aquí. Amón es adorado en la ciudad de Tebas, Ra es adorado en la ciudad de Memphis. La fusión de estos dioses se va a llamar Amón-Ra, una fusión de dioses en la época. Muy bien, también tenemos aquí al faraón Mentuhotep. Mentuhotep es un faraón que va a lograr unir todo Egipto luego de la rebelión que se habían dado por parte de los reyes llamados nomarcas, ¿no? El famoso faraón Mentuhotep. Luego tenemos a otro faraón llamado Amenhotep. El faraón Amenhotep en el Imperio Medio hace una gran obra de ingeniería hidráulica muy interesante. Logra construir una laguna artificial, la famosa laguna de Mueris. Es un desvío del río Nilo para crear una inmensa laguna artificial que ya lo vamos a ver. También en el Imperio Medio vamos a ver una invasión extranjera. Egipto va a ser invadida por los famosos Ixos, un pueblo que venían por la región del mar y van a tener un metal muy fuerte y resistente en las guerras, que es el famoso hierro. Entonces, la infiltración del hierro va a llegar a Egipto con la invasión de los llamados Ixos. Y cuando los Ixos invaden, van a controlar Egipto, van a ser pueblos extranjeros. Va a ser la primera dominación extranjera que va a tener Egipto, con su nueva capital llamada la ciudad de Avaris. A ellos se les va a llamar los faraones negros. Ahí tenemos una imagen de los Ixos utilizando el hierro y carros de combate para invadir la región de Egipto cuando introducen el hierro. También tenemos ahí en la imagen el famoso lago Moeris. Es un lago artificial que es parte del desvío del cauce del río Nilo, ordenados por el faraón Amenhotep. En el Imperio Nuevo vamos a ver que la nueva capital de Egipto es nuevamente la ciudad de Tebas, que antes tuvo el control. Vamos a ver que era necesario expulsar a los Ixos para que Egipto recupere su independencia. Es por eso que destaca el faraón Amosis. Él logra la expulsión de los Ixos y luego tenemos otros faraones. En el caso de una mujer, en este caso la faraona Hatshepsut, es la primera mujer faraona en Egipto, dando a entender que en estas culturas antiguas las mujeres también tuvieron cierto poder. Las mujeres también tuvieron cierta autoridad política. Ejemplo lo estamos viendo aquí en el caso de Hatshepsut. Luego tenemos a otro faraón llamado Tutmosis III. El faraón Tutmosis III es conocido porque con él se va a dar la máxima expansión. Con él Egipto llega a sus límites finales. Por eso a este faraón se le va a llamar el Napoleón egipcio, ya que trató de conquistar casi todas las regiones de su época, límites de Egipto. Luego tenemos al faraón Amenofis IV. Amenofis IV va a ser un cambio religioso, es un faraón que va a establecer el culto a un solo Dios. Recordemos que Egipto es, en este caso, politeísta, pero Amenofis IV quiere que se rinda culto a un solo Dios, al famoso dios Akenatón, ¿no? Akenatón sería, en este caso, el nombre del faraón para rendir culto al dios llamado Amón. El nuevo dios va a ser Amón y él va a ser Akenatón, el faraón que adora a este dios.
Entonces, Amenofis IV hace una reforma religiosa, la reforma amarniana, el culto a un solo Dios. Él se cambia de nombre, se llama Akenatón, y va a tener el culto al llamado Dios Atón. Lógicamente, va a morir porque los sacerdotes del culto a otros dioses lo van a asesinar. El siguiente faraón se llama Tutankamón. Tutankamón restablece el culto a todos los dioses, restablece el politeísmo, Tutankamón, ¿no? Y Tutankamón es su tumba, la única intacta encontrada de un faraón hasta el momento. Muy bien, aquí tenemos también en este caso otro faraón importante, que es el famoso faraón Ramsés, ¿no? Muy bien, en el caso del faraón Ramsés, vamos a ver que él es el que ordena construir el famoso templo de Karnak. El templo de Karnak, el templo de Luxor y el templo de Abu Simbel son templos en honor a dioses como Ra, ¿no? Y también con Ramsés se va a desarrollar el primer tratado de la historia, el primer tratado del mundo, conocido como el Tratado o la Paz de Cádiz. El Tratado o la Paz de Cádiz, en este caso, es el primer tratado de paz de la historia mundial entre los egipcios y los llamados hititas, ¿no? Buscaron cierto reparto de los límites en la región de África del Norte. Bueno, aquí tenemos justamente la imagen del faraón Tutankamón, cuya tumba es la única encontrada de manera intacta. Luego del Imperio Nuevo, vamos a ver que ya viene una época de decadencia, conocido como el periodo saíta. La capital de Egipto en esta época va a ser la ciudad de Sais. Y desde la capital Sais de Egipto, vamos a ver que destacan algunas invasiones extranjeras. Vamos a ver que Egipto va a sufrir de muchas invasiones. ¿Qué tipo de invasiones? Por ejemplo, vamos a ver la invasión de los asirios durante la época de Samético. Vamos a ver también aquí Necao, que es un faraón que decide crear un canal en el Mar Rojo. El Mar Rojo, que es un límite natural de Egipto, se va a crear un canal, un desvío gracias al faraón Necao del periodo saíta. Y vamos a ver que Egipto finalmente cae por constantes invasiones extranjeras. Por ejemplo, tenemos la invasión de los asirios con el gobernante Asurbanipal, la invasión de los persas con el emperador Cambises II, la invasión de los macedonios o griegos con Alejandro Magno y finalmente la invasión de los romanos con el emperador Octavio. Recordemos que Octavio derrota a la última faraona de Egipto, que es Cleopatra, que descendía de los griegos. Cleopatra descendía de Ptolomeo, un general de Alejandro Magno griego. Él había fundado en Egipto la dinastía de los Ptolomeos. Cleopatra, ser la última faraona, tuvo que hacer una guerra ante el romano Octavio, aliada Cleopatra con Marco Antonio, otro militar romano. Pero finalmente Cleopatra y Egipto caen, son sometidos por Roma. Y justo Roma en ese momento inicia una nueva etapa o fase, la llamada etapa o fase imperial. Muy bien, ahora, luego de este proceso histórico, vamos a conocer un poco en Egipto sobre los aportes culturales. ¿Cuáles son los aportes culturales más importantes de Egipto? Por ejemplo, vamos a ver el caso de la escritura. Aquí tenemos una escritura egipcia conocida como la escritura ideográfica o en base a ideogramas. Los egipcios representaban por medio de dibujos de aves o símbolos lo que podrían ser las letras o palabras. No, este es, por ejemplo, el abecedario jeroglífico de Egipto. ¿Cómo en Egipto se logró conocer su abecedario o su escritura jeroglífica? Bueno, esto es gracias a una piedra muy famosa conocida como la piedra de la Roseta. La piedra de la Roseta es una piedra encontrada por Champollion, ¿no? Que en este caso es parte de un investigador, un militar romano, perdón, francés que va a llegar a esta región de África. Y vamos a ver que la piedra de la Roseta es una piedra que tiene tres estilos de escritura. Hay un estilo de escritura griega en la parte inferior, el mismo texto contenido en la parte del centro está escrito en demótico y en la parte superior el mismo contenido está en un escrito que es jeroglífico. Gracias a esta piedra de la Roseta y al conocer el griego, se pudo entender lo que decía la escritura jeroglífica. Entonces, el encontrar la piedra de la Roseta es muy importante para conocer lo que decía la llamada escritura jeroglífica.
La escultura. En el caso de la escultura de Egipto, vemos que ellos hicieron inmensos monumentos, como por ejemplo la Esfinge. También tenemos los grandes pilares. Ellos construyeron inmensos pilares como el templo de Karnak, así como también grandes esculturas de faraones, como los famosos colosos de Menón. Son tipo de una especie de escultura megalítica, inmensos bloques de piedra. Eso es en cuanto a la escultura, ¿no? Luego también vamos a ver otro tipo de aportes culturales en el caso de Egipto y vamos a ver la arquitectura. En arquitectura egipcia vemos distintos estilos de construcciones. Por ejemplo, tenemos las famosas mastabas. Las mastabas, ya habíamos mencionado, eran pirámides truncas donde tenía galerías subterráneas para guardar tesoros de posibles gobernantes o faraones, así como también tumbas de faraones en una etapa inicial. Luego tenemos otro tipo de tumba conocida como las pirámides. Las pirámides eran tumbas de faraones. Cada pirámide era una sola tumba donde también habían galerías subterráneas y se utilizaba una gran cantidad de mano de obra de esclavos. La pirámide más antigua es la pirámide de Sócer. Luego tenemos en Gizeh la pirámide de Keops, Kefre y Miserino. Luego tenemos otro tipo de arquitectura como se ve aquí en la imagen. Parte de un cerro, en la falda de un cerro, se hace túneles o excavaciones y al interior tenemos grandes galerías. Como por ejemplo vemos aquí, a esto se le va a llamar los hipogeos. Los hipogeos son grandes tipos de arquitectura al interior del cerro, como por ejemplo el famoso templo de Abu Simbel, que es un hipogeo, ¿no? Tipo de arquitectura hipogeo egipcio. Muy bien. Ahora también vamos a ver en cuanto a las ciencias. ¿Cómo se desarrollan las ciencias en Egipto antiguo? En la ciencia vamos a ver que ellos lograron observar de manera específica el sol y así lograron conocer, en este caso, un calendario. Crearon el calendario solar, basado en 365 días. De igual forma, ellos son los que crearon el llamado papiro. Acá vemos el proceso de cómo creaban los papiros. En base a la corteza de los árboles, pedazos lo aplanaban a presión con piedra y martillo y unían estos pedazos del tallo y se formaba un papel un poco arrugado llamados papiros. Es así que en estos papiros se empezaron a hacer escritos de documentos importantes. Por ejemplo, en esos papiros escribían sus cálculos matemáticos y desarrollaron la llamada geometría. Los egipcios conocían de geometría, sabían cómo hallar el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Ese tipo de cálculo matemático ya lo conocían en Egipto 2500 años antes de Cristo. De igual forma vamos a ver aquí en otro aporte cultural en la medicina de Egipto. ¿Cómo desarrollaron ellos la medicina? En la medicina ellos hicieron estudios sobre el ojo, enfermedades del ojo, los vasos cardíacos y tienen los famosos papiros de Cajún. Los papiros de Cajún son una especie de manual que habla acerca de las enfermedades que pueden ser tratadas ya en Egipto, como por ejemplo enfermedades del aparato reproductor de la mujer, el útero, diagnósticos si las mujeres ya tenían embarazo, e incluso la determinación prenatal del sexo que tiene una mujer, o en este caso un bebito, ¿no? Un feto. Entonces, este tipo de avance de medicina ya se veía en Egipto antiguo. Y un ejemplo de eso son los famosos papiros de Cajún, donde se ve aquí estudios acerca del cuerpo humano. Entonces, incluso en la medicina, en Egipto hay hasta especialidades. Tenemos, por ejemplo, oftalmología. En Egipto están haciendo intervenciones y operación de cataratas. Eso lo hacían los médicos de Egipto. De igual forma, tenemos la obstetricia desarrollada en Egipto, que es el proceso de la preparación del nacimiento de personas o bebés. De igual forma, en Egipto también tenemos la odontología. Se han encontrado momias de faraones de Egipto donde se observan ciertas intervenciones en la dentadura para tratar de estar de manera fija. A esto se le llamó los dientes del Nilo, un ejemplo de braques antiguos en Egipto. Muy bien, y también tenemos en el caso de Egipto la prótesis más antigua encontrada en el mundo, una momia egipcia donde al parecer se ve que una pierna estaba incompleta y los egipcios habrían puesto una prótesis o habían tratado de completar esta pierna con especies de cuero y madera, una prótesis de la pierna de una momia egipcia, considerada la prótesis
más antigua del mundo. Muy bien. Ahora vamos a explicar, en el caso de Egipto, parte de la religiosidad, los distintos dioses que tiene Egipto. Por ejemplo, tenemos al dios Ra, representado por la cabeza de un halcón; Osiris, que es un dios que es encargado del juicio para la momificación y la vida eterna; Anubis, que es la cabeza del chacal, dios de la momificación; y una cantidad de dioses que tienen rasgos de animales. Por eso los dioses en este caso Egipto, son bastantes dioses zoomorfos. Tienen rasgos de cuerpo de hombre y cabeza de animal. Aquí vemos justamente esta imagen que refleja los dioses más importantes que podemos seleccionar en el caso de Egipto. Por ejemplo, no debemos olvidar al llamado dios Amón, ¿no? El dios Anubis, que te prepara para la momificación, así como también el dios Horus, que tiene cabeza de halcón; Isis, que es considerada la luna, lo femenino, la divinidad, etcétera, ¿verdad? Entonces son dioses muy importantes que tienen que ver con la religiosidad de Egipto. Recordar que en Egipto, ya, sus dioses tienen rasgos de cabezas de animales, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de la religiosidad de Egipto tenemos una ceremonia muy importante, el famoso juicio de Osiris. ¿Qué es el juicio de Osiris? Es el juicio que consiste en acercarte a un tribunal ante el dios Osiris para ver si puedes tener la vida eterna. Cuando tú morías, tu alma, llamado el Ba, el alma del difunto, es acompañada por Anubis, que es el dios de la muerte, para acercarte a una balanza. Y en esa balanza tiene una vasija donde se va a colocar el corazón del alma del difunto, o sea, el corazón del Ba, ¿no? Y se va a pesar con la pluma, una pluma que representa a la verdad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que al final el dios Anubis, el que te llevó hasta la balanza, él ahora va a pesar el corazón del alma con la pluma de la verdad. Esto lo va a observar Tot. Tot es el dios de la sabiduría y va a sacar una conclusión. Va a decidir qué es lo que pesa más. De acuerdo a eso, si tú eres culpable y tu corazón en este caso pesa menos, vamos a ver que un monstruo llamado el Devorador, que tiene cuerpo de león, cabeza de cocodrilo, ¿no? Te va a devorar, ¿no? Entonces, este es el famoso juicio a Osiris. Si tú lograbas pasar este juicio a Osiris, llegabas a tener la vida eterna. Era el famoso juicio al dios Osiris, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a explicar algo que tiene que ver con la momificación de Egipto. ¿Cómo se hacían las momificaciones de Egipto? Por ejemplo, el cadáver era perfumado y aseado. Luego el cadáver se le extraía las vísceras con cortes en el cuerpo, ¿no? Luego de eso, las vísceras o las partes del cuerpo humano eran entregadas en vasijas, eran guardadas en vasijas, así como también el cerebro retirado por las fosas nasales con un tubo. Luego, finalmente, el cuerpo se mantenía por más de 2 meses, 70 días, rodeado de carbonato sódico. Finalmente, el cadáver se limpiaba del carbonato sódico y se lavaba y por el vientre se llenaba de bastante mirra. Luego de eso, el cuerpo se llena con aserrín. Todo el cuerpo de humano se le llenaba aserrín, se le cubría todo de aserrín y luego se desarrollaba el vendaje. Las piernas y brazos se cruzaban y se vendaba con bastante goma. Finalmente esto se colocaba en un ataúd de madera y luego en un sarcófago adornado con objetos de oro y láminas de plata, con piedras preciosas también. Es así como se desarrollaba mediante un proceso que tardaba casi 3 meses, tardaba el proceso de la llamada momificación, para que un cuerpo esté momificado y conservado durante miles de años. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver la tumba más importante de un faraón en el caso de Egipto, la famosa tumba de Tutankamón. Aquí vemos la tumba más intacta de un faraón encontrado hasta la fecha, el famoso Tutankamón. Esto sería la puerta a la entrada y estos son todos los objetos encontrados en esta parte superior que sería la tumba. En la tumba se encontraron otros espacios o galerías donde habían carretas de oro, estatuas de oro y de bronce, una cantidad de maletas, ruedas, carros de combate, todo acompañando la tumba de Tutankamón. Muy bien, esta es la tumba más intacta encontrada, así como se ve, se encontró, incluso vemos fotos. Estos son fotos de cómo habría sido estas habitaciones donde se encontraron los objetos reales. Acá tenemos otra foto,
Vemos justamente las esculturas de oro y de plata, los carros de combate desde la época de Egipto son originales, ¿no? Muy bien, y es así como así se encontró la tumba del faraón Tutankamón, ¿no? La tumba más completa encontrada e intacta en su momento. Vemos aquí una reconstrucción de cómo habría sido Tutankamón, este faraón que había restablecido el culto a los distintos dioses o el politeísmo en Egipto. Bueno, también estamos viendo aquí algo muy curioso, ¿no? Hay un faraón llamado Ramsés II que se le trató de llevar o trasladarse desde la zona de África hasta la región de Francia a un museo en París para hacer una exposición en la década del 70. Pero como el faraón Ramsés, su momia, era un cuerpo humano, al ser trasladado a otro país, a otro continente, las leyes internacionales pedían que todas las personas trasladadas de un lugar a otro tengan pasaporte. Es así que se presiona para que la momia de Ramsés II, al ser trasladada a Francia, tenga un pasaporte. Y se elabora el pasaporte a una momia egipcia. Acá vemos el pasaporte del faraón Ramsés II, cuando deciden hacer su viaje de ruta en la década del 70, ¿no? Hasta el 81. Miren aquí este pasaporte. Se dice aquí en la información, es originario de Egipto, nacionalidad egipcia, ¿no? Entonces, fue esto elaborado por la República Árabe de Egipto durante la década del 70. Vemos el rostro del famoso faraón Ramsés II, ¿no? Entonces es un dato curioso, ¿no? Es la famosa momia con un pasaporte para ser trasladado de un punto a otro, ¿no? Es algo muy interesante e importante encontrado en esta época. Muy bien, entonces hasta aquí es parte de lo que sería, digamos,